unas investigaciones que han usado la biomecánica en dos de esos objetivos principales, en mejorar la técnica deportiva de muchos de nuestros deportistas y dos, en prevenir y hacer lo que hemos hecho énfasis en la profilaxis de la parte de la prevención de las lesiones en la parte en deportistas de alto rendimiento. Entonces, para este primer caso, encontramos una investigación, o vamos a hacer una énfasis en una investigación que buscó su objetivo fue potenciar la efectividad de los tiros libres en deportistas de baloncesto. Entonces, el objetivo general fue medir la influencia del entrenamiento con referencias biomecánicas en la efectividad del tiro libre a partir del establecimiento de un patrón ideal de los tiros libres efectivos en el baloncesto. ¿Qué buscaban simplemente ellos entonces? Fue, por medio de un análisis biomecánico, mirar si era posible mejorar el rendimiento o la efectividad en el tiro libre, ¿cierto? Digamos, como saben, el tiro libre es un indicador de rendimiento, como les he dicho en los modos anteriores, se busca analizar esos gestos técnicos que realmente marcan diferencia con respecto a los otros, ¿cierto? Entonces, en el tiro libre, cada que un basquetbolista necesita hacer lanzamiento, necesita tratar de que sea muy eficiente y que cada uno de los tiros sea anotado. Entonces, encontramos que eso fue una investigación de tipo cuasi experimental, ¿cierto? Semicontrolada. ¿Por qué semicontrolada? Porque recuerden que cuando hablamos del entrenamiento hay que controlar, o es multifactorial, hay que controlar muchos factores o muchas variables que se vuelven un poco complejas a la hora de poder tratar de investigar o de controlar durante una investigación específica. Realizaron dos instrumentos, un instrumento fue un test de tiro libre, ¿cierto? Ahorita lo vamos a enfocar un poquito más cómo fue el test, y segundo, una toma de muestra para análisis biomecánico, ¿cierto? Con videoreferencia. Para hacer el análisis de la investigación en la parte de biomecánica se utilizó el software Kinovea, ¿cierto? Se lo hicieron de una vista lateral, ¿cierto? Siempre teniendo en cuenta la mano predominante del deportista. Si era derecho, entonces tomaban desde la derecha, o si era izquierdo, tomaban el video desde la parte izquierda. ¿Listo? Y tuvieron en cuenta 4 puntos articulares: la rodilla, la cadera, el hombro y el codo, como las 4 articulaciones principales de intervención en el gesto. Entonces tuvieron en cuenta varios aspectos. Uno, la posición inicial del jugador en la línea de terreno. Lo otro que tuvieron en cuenta fue buscar, por eso cuando dice que era semicontrolado, era porque no simplemente la prueba fue realizar 10 tiros libres, sino que adicionalmente buscaron o trataron de que esos deportistas estuvieran bajo unas condiciones similares a la competencia, ¿cierto? O sea, que ya hubiera un estrés mecánico, que hubiera un estrés metabólico y que tuvieran ciertas circunstancias que le permitieran tratar de mantener unas condiciones fisiológicas parecidas a lo que puede vivir durante la competencia, ¿cierto? Y el estrés psicológico también. Entonces, lo que hicieron fue simplemente tuvieron en cuenta la posición inicial en el terreno, después hacían una carrera de velocidad hasta la mitad del terreno, después de unos desplazamientos defensivos en zigzag, hicieron unas desmarcaciones para recibir un pase, después de hacer un dribbling con derecha, con izquierda, después ejecutaban de 15 a 20 segundos un descanso y ejecutaban 2 tiros libres. Cada que hacían 2 tiros libres, volvían, repetían la misma secuencia de ejercicio y volvían a hacer 2 tiros libres. Listo. Eso lo repetían 5 veces hasta contar un total de 10 tiros libres. A partir de ahí, entonces, habían delegado o había una escala de valoración, donde dice que el 60% de los tiros o más era bueno, el 50% era regular y el 40% o menos eran una condición baja. Esos criterios de evaluación, y ese test era un test propuesto por Mapolón. Entonces ya estaba entre comillas estandarizado y miraban pues que respondía o cumplía las necesidades en las condiciones que yo le dije, ponían al deportista en las condiciones de estrés necesarias para tratar de simular mucho más la competencia. ¿Qué encontraron? ¿Qué resultados hallaron? ¿Cierto? Si podemos ver el cuadro muy claro, encontramos que hay 2 tablitas. Listo, las pongo en comparación la una con la otra. En la tabla 2 vemos que hay valores de efectividad del tiro libre en el test inicial, ¿cierto? O sea, realizaron el test que les dije, los desplazamientos y de los tiros, hicieron un test inicial y nuevamente hicieron una valoración de test al final de una intervención que hicieron después. Si se dan cuenta, digamos, resalté 2 datos puntuales, ¿cierto? Que es el dato 5 y 6 o el deportista 5 y 6,
que fueron los dos que más bajo rendimiento tuvieron, por debajo del 40%, o sea que tuvieron un rendimiento negativo. Pero post-test o post-intervención, o sea, en el test final, ven que hay una mejoría en el promedio de estos deportistas, o sea que incrementaron. Listo. Si vemos en general, hubieron grandes mejorías, a excepción de los dos primeros lanzadores, de resto en todos los demás se mejoró el rendimiento. Y el promedio del grupo, podemos ver que tuvieron un promedio de aciertos de 5.92 de 10 intentos, y eso les daba una efectividad del 59%, pre-test o test inicial, y post-test un promedio de 6.67, tuvimos 10 tiros libres y una efectividad del 66.6%. Listo, entonces, ¿eso qué nos lleva a decir? Que es que tuvo un incremento. Hasta ahí podemos decir que hubo un incremento, pero la pregunta es, no sabemos a costa de qué fue el incremento que están demostrando ellos en su investigación. Tenemos otra cuadrita entonces en lo que ellos nos mostraron el resumen del análisis biomecánico, ¿cierto? ¿Qué hicieron realmente en el análisis biomecánico? Lo que hicieron fue simplemente un análisis por medio, ya les dije, de software Kinovea. Pudieron ver, si vemos también en la tabla 4, en la columna 1, donde estamos viendo codo, y vamos a hacer el comparativo con codo, lo que hicieron simplemente fue análisis de los grados articulares en cada una de las 4 articulaciones, ¿cierto? El grado o el rango articular que tenían en el codo, en el hombro, en cadera, y lo mismo en el test final. Ese mismo rango lo midieron y miraron cuál fue el incremento que tuvo. Entonces, si pueden ver, uno diría a ciencia cierta que pasaron de ángulos muy pequeños y los lograron incrementar. Entonces ya podemos decir que inicialmente, con la intervención que hicieron ellos, hubo un incremento, ¿cierto? O una modificación de la técnica deportiva, se modificó. Para bien o para mal, se supondría que si empezamos a cruzar datos, ¿cierto? Digamos que fue para bien. Pero lo que podemos detectar de este cuadro es que dicen hubo una modificación de la técnica, ¿cierto? Porque se ampliaron los rangos articulares, y si lo vemos no solamente en el hombro que resalto, sino que lo podemos ver que también, perdón, no solo en el codo, sino que también podemos que en el hombro se modificó los rangos articulares, en la cadera se modificaron, en la rodilla se modificaron. Listo. Vemos que son rangos, por ejemplo, para el codo del deportista 1 de 58 de 60 y post intervención de 172 grados a 174 grados. Listo. O sea, digamos que esa modificación de la técnica se hizo mediante ese análisis y digamos que hasta el momento va funcionando. Listo. Y vemos también que tanto individuo a individuo mejoró o como se modificó la técnica, y en el promedio obviamente también encontramos una modificación de la misma. Pero entonces, ¿qué encontramos aquí ya en la tabla 5? Nos dicen que la correlación lineal entre la efectividad inicial y los ángulos estudiados, producto de una R de Pearson. Recuerda que entonces hablamos de una correlación, es que podemos empezar a correlacionar un dato con otro. Yo podría correlacionar, por decir, la estatura con la efectividad del lanzamiento. Entonces, mirar si hay una correlación, si es importante la estatura para el deporte o no. Yo podría correlacionar el índice de masa corporal con la efectividad en el lanzamiento y mirar si es efectivo o no. Yo podría correlacionar el porcentaje de masa muscular y mirar la efectividad con el lanzamiento, y ya determinaría si hay una correlación o no, teniendo en cuenta, digamos, la escala de correlación, que cuando hay una correlación y el valor de la fórmula o la R de Pearson nos da igual a 1, dice que hay una correlación directamente proporcional entre la una y la otra. ¿Listo? O sea, que efectivamente una alta correlación. Y ya empezamos a jugar con los valores hacia arriba o hacia abajo, -1 o +1, en los que nos va a indicar diferentes directrices que puede tomar. Listo, entonces, si nos damos cuenta de dos cosas, lo primero es, para que haya una alta correlación nos tiene que haber dado 1, o 2, que nos dé entre 0.005, ¿cierto? Que era la escala que habían definido ellos como de tolerancia o de asertividad. Entonces, si empezamos a valorar eso y empezamos a mirar que la efectividad inicial, si vemos el cuadro 1, efectividad inicial, el cuadro 1 o el renglón 1, efectividad inicial, lo valoran con el codo inicial, con el hombro inicial, la rodilla inicial y cada una de las cosas. Y también esa efectividad la valoran con la efectividad final, hombro final, cadera final, o sea, con la modificación que tuvo. Podemos encontrar tranquilamente que vemos que hasta el momento, o que ninguna de las correlaciones nos da una correlación positiva. ¿Listo? O sea, no hay ninguna correlación que nos diga que por la modificación de la técnica, exactamente, ¿cierto?, tuvieron mucho más efectividad.
Nos dije, sí, hubo un cambio en la técnica, sí, ya que eso sí queda demostrado. ¿Hubo más efectividad? Sí, también. Pero al parecer, cuando uno muestra una correlación, no hay una correlación directa, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que les decía? Ellos llegan ahorita a la conclusión, y es lo que les decía al principio. Recuerden que es que en la técnica deportiva es multifactorial, ¿cierto? Entonces no es fácil decir o afirmar de que porque se modificó eso, realmente hubo una efectividad. Pudo haber incidido otras condiciones que no pudieron haber sido controladas durante el entrenamiento, ¿cierto? Como por ejemplo el desarrollo de la fuerza. Ven que han tenido trabajo de fuerzas en esa sesión de trabajo y que esa fuerza que también haya intervenido o interferido en la modificación o en la efectividad del gesto, ¿cierto? Mayor entrenamiento del gesto específicamente. Entonces, me supondría también, uno diría, como si aumentó el trabajo técnico para modificar la técnica, entonces ese aumento de la cantidad de repeticiones también pudo haber ayudado a tener más eficiencia, y no solo desde lo articular o biomecánico, sino de pronto desde la capacidad de contracción neuromuscular, ¿cierto? Entonces, soy más eficiente, más eficacia o una mayor maestría en un gesto específico. Bueno, entonces cuando entramos a verlo en el análisis y la discusión que hace el artículo, nos dice simplemente que en todos los casos las relaciones lineales establecidas, tanto positiva como negativamente, oscilaban entre el nivel bajo y alto, lo cual no significa que posean una influencia bajo el rendimiento o efectividad de los tiros libres de nuestro estudio. Pues el rendimiento deportivo es multifactorial. Dado lo anterior, se acuerda que con numerosos autores que analizan la influencia del rendimiento tiene múltiples variables, antes y durante o al finalizar el juego. Listo. Lo que les mencionaba entonces, listo, estamos como en la misma vía. Lo que les mencionaba es, el entrenamiento es multifactorial y la técnica, sobre todo la técnica, es muy específica. Y aparte de eso, en los deportes que son de características acíclicas, influyen muchos factores, influyen demasiados factores. Entonces, no puede ser lo mismo cuando realmente yo puedo entrenar en un entrenamiento, tratando de controlar, que cuando es realmente una competencia específica. Entonces, todos esos factores tienen que influir y tratar de controlarlos de alguna manera. Pero uno diría, hasta el momento con la investigación, que tendría una pequeña influencia. Habrá que analizar mucho más realmente a qué pudo haber sido la variación o la mejora en la efectividad del rendimiento. Entonces, en conclusión, simplemente concluyen ellos que pueden llegar que el modelo propuesto resulta útil en el corto tiempo empleado, pues al mostrar cambios positivos en la gran mayoría de los jugadores, los cambios fueron modestos. Se imposibilita determinar si los cambios positivos fueron netamente producto del trabajo ejecutado, pues la variable biomecánica dentro de los factores de rendimiento solo es una de las muchas condiciones de la efectividad de un tiro libre. Vuelvo y juego a lo mismo y la conclusión es muy clara, o sea, podría indicar uno que sí hay una mejora a partir del estudio biomecánico, ¿cierto? Pero también hay que determinar es a base de qué fue la mejora que tuvo.